Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que se encuentren bien. Y aquí nosotros de sus compañeros de OG Diseño Electrónico con un nuevo video de adquisición de señal, que en este caso vamos a hablar un poco sobre la adquisición de señal de la presión arterial de manera no invasiva. Y bueno, para empezar, como siempre, un poco de teoría de nuestro tema, ¿no? En este caso vamos a hablar de la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que empuja la sangre contra las paredes de la arteria. Cuando el corazón late, se contrae e impulsa la sangre a través de las arterias y así regándole a todo el cuerpo, ¿no? Para irrigar todos los órganos y para que estos mantengan ese cambio de oxigenación que los músculos y tanto los órganos necesitan, ¿no? Para funcionar. Esta fuerza que se crea, esta fuerza crea una presión sobre las arterias y esta presión se conoce como presión arterial sistólica. La presión arterial sistólica normalmente o generalmente es igual o menor a 120 milímetros de mercurio. Y tenemos un número inferior que es igual a la presión arterial, se conoce como presión arterial diastólica. Este valor indica la presión de las arterias cuando el corazón está en reposo. O sea, cuando deja de contraerse, cuando deja de fluir la sangre. Ahí la presión disminuye y tenemos un valor de la presión arterial diastólica normal o general que es igual o menor a 80 milímetros de mercurio. Ya que sabemos más o menos cuál es o qué es lo que es la presión arterial, debemos saber nuestros rangos de valores en los que vamos a estar trabajando o los que vamos a considerar para nuestras lecturas, ¿no? Sabemos que una presión arterial normal está entre unos 120 y sobre 180 milímetros de mercurio. Eh, ya más alto de ese valor o de ese rango de valores, vamos a considerar una presión arterial alta, que en este caso sería entre un rango de 130 a 139 milímetros de mercurio sobre 80 y 89 milímetros de mercurio. Esto ya es considerada una presión arterial alta. Y en casos más extremos, estamos hablando de una crisis de hipertensión más allá de 180, que en este caso sería un rango de valor de más de 180 milímetros de mercurio sobre un valor de más de 120 milímetros de mercurio. Debemos tomar muy en cuenta estos valores a la hora de hacer nuestra lectura y saber qué es lo que estamos obteniendo, ¿no? Si tú presentas esta patología de hipertensión, debes acudir lo más recurrente a tu médico para que te chequen eh, qué onda con tu presión arterial, ¿no? Y bueno, a lo que nosotros vamos a enfocar es a los métodos que vamos a usar para obtener esta presión arterial de manera no invasiva, ¿no? En este caso tenemos el auscultatorio, el oscilómetrico y por último el ultrasonido. En el caso del método auscultatorio o tradicional, que es el que generalmente hacen en los hospitales, se utiliza un manguito de goma que se coloca alrededor del brazo, que lo conocemos como el brazalete de presión, ha unido un sistema de mercurio o aneroide donde se mide la presión arterial mediante un fonendoscopio colocado a nivel de la arteria del brazo y podemos, mediante un estetoscopio, oír los sonidos que origina la sangre cuando va desinflando el manguito, lo que permite establecer los valores de presión arterial sistólica y diastólica, ¿no? Y por otro lado, el método oscilométrico, en vez de usar el fonendoscopio y el estetoscopio, pues aquí usamos ya la tecnología o la electrónica. Y estos brazaletes o estos dispositivos ya tienen un sensor de presión electrónico calibrado, el cual canaliza o analiza las oscilaciones de la arteria del brazo al colapsarla con la presión que ejerce el mango. Entonces, ya con esto podemos tener o medir esas oscilaciones
para poder obtener nosotros la presión arterial y sistólica, presión arterial sistólica y diastólica. Por último tenemos el método ultrasónico o de ultrasonido, que a través de un transductor o una sonda de manera no invasiva vamos a generar ondas que atraviesen la piel y las arterias para a través del efecto Doppler ver esas frecuencias y ver cómo cuando rebotan en las arterias nosotros podamos ver o generar ese cálculo de diámetro que pasa o que se da en las arterias cuando se da el ciclo cardíaco o la contracción del músculo cardíaco y fluye la sangre. Entonces la sangre hace que cambie de diámetro las arterias y mediante esa diferencia de diámetro nosotros poder generar un resultado de la presión tanto arterial máxima o mínima o presión sistólica o diastólica. Y bueno, aquí tenemos ya nuestro diagrama de bloques. Este va a ser un poco más como revoltoso, pero les voy a explicar de una manera en la que podamos entender fácilmente, ¿no? Primero les explicaré lo que hay del lado izquierdo. En este caso, primero tenemos nuestro brazo, que vamos a tener nuestro sensor. Bueno, en este caso nuestro sensor va a ser la presión que ejerce nuestro brazalete eh, a la hora de lograr esos cambios en la arteria, ¿no? Entonces vamos a colocar el brazalete y vamos a hacer unas ciertas conexiones, tanto de una válvula de desfogue, una bomba de presión, que es la que va a estar encargada de inflar nuestro brazalete, y un transistor para poder alimentar esa bomba de presión, ¿no? En este caso nosotros vamos a usar una bomba de 330 milímetros de mercurio, pero la vamos a establecer hasta un máximo de 200 milímetros de mercurio. Todo va a depender del paciente que se esté usando, pero vamos a establecer como un 200 milímetros de mercurio como máximo. En este caso, si se fijan, podemos ver que tanto el sensor, que es el brazalete de presión, y el transistor van a estar conectados a nuestro Arduino o a nuestro microcontrolador, que en este caso es el que encargado o va a ser el encargado tanto de activar y desactivar nuestra bomba de presión eh, para que se empiece a inflar y cuando llegue a un máximo de 200 milímetros de mercurio se empieza a desinflar lentamente a través de una válvula de desfogue. Entonces, después de este proceso, va- vamos a, vamos a captar esa señal a través de un sensor de presión. Este sensor de presión va igualmente conectado a nuestro Arduino, que va a estar leyendo esa entrada analógica, eh, que después de ahí eh, como sabemos que este sensor va a generar una señal muy pequeña, vamos a tener que amplificarla a través de un amplificador de instrumentación, que como ya me hemos platicado en videos pasados, esto es muy útil a la hora de trabajar con señales biológicas, ya que son muy pequeñas, entonces la impedancia de este amplificador es muy útil para este tipo de señales. Ya que estamos usando o estamos obteniendo demasiado ruido de nuestro sensor, debemos pasarlo a un filtro. Estos filtros generalmente son rechazabandas, ya dependerá de qué frecuencia de corte ustedes estén buscando, depende ya su forma de circuito, pero deben tomar en cuenta que debe ser un filtro rechazabandas, ¿no? Después, esta salida que sale del filtro debe ir conectada al Arduino para poder hacer todo el procesamiento de esta señal y poder pasar al último paso, que sería nuestra visualización de señal y poder ver esta gráfica característica de la presión arterial. Viendo ya esta gráfica, podemos obtener nuestra presión diastólica y sistólica viendo esas oscilaciones a través de nuestra gráfica. Y como lo vamos a ver en nuestra demostración siguiente.
Y aquí en nuestro video ya podemos ver nuestro circuito implementado, nuestro brazalete de presión. Activamos la bomba que va a inflar nuestro brazalete y vemos cómo la presión empieza a aumentar hasta un máximo de 200 milímetros de mercurio, ¿no? Cuando llega a ese rango de valor, nuestro Arduino ya está programado para empezar a desinflar poco a poco y vemos cómo ahí se da la primera oscilación y a través de ese cambio de oscilación nosotros ya podemos medir o podemos obtener nuestra presión diastólica y sistólica y además podemos ver cómo se dan esos pulsos, esos pequeños pulsos, esas pequeñas subidas, esas oscilaciones en la gráfica. Vemos cómo nos otorga a nosotros esos datos que ocupamos para poder arrojar un valor para la presión arterial. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Espero y les haya gustado este video de adquisición de señal de presión arterial no invasiva o de manera no invasiva a través del método oscilométrico. Cualquier duda, ya saben, pueden dejarla en la zona de comentarios y no olviden de suscribirse al canal y darle like al video si te gustó. Y, sabes, dejamos nuestra página de Facebook en la parte de la descripción y nos vemos hasta el próximo video.